Muy buenos días. Estamos en una nueva semana, un nuevo lunes, que es el día en que sacamos al aire en YouTube este hambre de Dios, porque es lo que tenemos, cada vez más hambre y también sed de Dios. Este es un nuevo programa, seguimos hablando de las parábolas, pero para comenzar, hagámoslo con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra los ojos conmigo y dale gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. O si estás viendo hambre de Dios en otra hora, igual. Todas las horas son para alabar y para dar gracias a Dios. Yo agradezco al Señor que pueda abrir los ojos de nuevo a la vida. Que nos podamos despertar cada mañana, levantarnos, ya es motivo de darle gracias. Porque muchos, Señor, han ido a descansar y de verdad han ido al descanso, pero eterno. Nosotros seguimos de pie para alabarte, para glorificarte, para darte gracias, para decirte cuánto te amamos, Señor, cuánto gozamos de la vida que nos has regalado. Bendícenos, bendice nuestras familias, nuestros trabajos, todo lo que tengamos por hacer, nuestros proyectos. Ayúdanos en nuestras necesidades también, Señor. Tú que todo lo provisionas porque nos amas, porque eres misericordioso y generoso. Ayúdanos en todas las necesidades familiares que podamos tener. Acompáñanos en nuestro caminar. A los que no tienen trabajo, ayúdales a encontrar un trabajo digno para poder mantener a sus familias, tener el pan de cada día, Señor. Bendícenos con tu Santo Espíritu para que podamos comprender la parábola de este día y reflexionar en ella y sobre todo aplicarla en nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar conmigo en este día, en esta mañana, a la hora que sea, para compartir esta reflexión de la palabra de Dios, porque es el pan que sacia nuestra hambre de Dios, es su misma palabra. Así que muchas gracias por estar conmigo, por conectarse y compartir este momento, este rato de reflexión. Vamos a seguir con nuestro tema de las parábolas. ¿Qué tal si comenzamos entonces con la lectura bíblica de este día? Nos dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 35. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como un prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto podemos llamarlo así: el samaritano ilegal, pero misericordioso. Hablemos de varios aspectos. 4 puntos siempre trato en cada reflexión de la parábola. La sociedad atada a la ley y cerrada a la práctica del amor. Hablemos de esto. La mentalidad judía del tiempo de Jesús, absorbida por el legalismo, filtraba todas las propuestas que recibía a través de las posibilidades que le ofrecía el mismo legalismo. El legalismo solo hace lo que le permite la estructura legal y nunca realiza lo que le prohíbe dicha estructura. Por eso el amor, que va más allá del legalismo, queda casi siempre excluido del mismo. El legalismo impuesto por la estructura religiosa era la norma oficial de la moral del pueblo. Se había llegado, por ejemplo, a establecer desde la misma legalidad religiosa que la ley de la pureza legal primaba sobre cualquier ley, así fuera la ley del amor al prójimo. Esto asombraba y preocupaba a Jesús. ¿Cómo no lo iba a hacer? No era posible que en nombre de su Padre, Dios, que es Dios del amor,
se establecieran normas que terminaran deshumanizando al pueblo. Debemos tener en cuenta el hecho de que la parábola hable del sacerdote y también del levita como actores de la deshumanización. Ciertamente ambos estaban marcados por la ley del culto que les prohibía contaminarse so pena de no poder ejercer el culto en el templo. Del sacerdote, se dice que bajaba de Jerusalén, es decir, ya realizó su culto. Se siente en estado de pureza legal y no quiere perderlo por contaminación con la sangre de las heridas de un impuro. La presencia del levita añade algo más. Levita, podemos decirlo, es un hombre religioso. No se dice del levita que bajaba, sino que pasó. Los levitas eran la clase empobrecida del templo. Eran aquellos que históricamente habían sido desplazados por la casta de los sacerdotes sadoquitas. A los levitas solo les era permitido ayudar en oficios menores. Sus turnos eran muy de vez en cuando. Muchos de ellos eran gente empobrecida. Llegar a perder su turno de servicio en el templo significaba para un levita riesgo de aguantar hambre. Frente a todo lo anterior, se nos abre una visión más extensa del amor. La solidaridad es un valor que hay que anteponer no solo a la ley del culto o a la ley de la pureza, sino también a la misma necesidad personal. Aquí vemos claro cómo la práctica del amor nos puede causar limitaciones o perjuicios. La solidaridad y la práctica del amor se facilitan no solo cuando nos sentimos libres de legalismos, sino también cuando estamos dispuestos a sacrificar intereses personales. Segundo, seguidores libres de legalismos y prontos al amor. Recordemos que estamos en unos temas sobre los seguidores del reino de Dios, los seguidores de Jesús que nos llevan a imitar, a trabajar y a construir con Jesús el reinado del Padre del amor. El contexto, pues, en que nació la parábola del buen samaritano era el de la ley de la pureza legal y la ley de la propia necesidad que muchas veces impiden la práctica del amor. Jesús hizo una propuesta de verdadera moral desde la ilegalidad, ya que la legalidad era corrupta, y la hizo desde quien no tenía ataduras legales. El legalismo convertía en mentira toda propuesta que se hiciera desde la ley o desde los legales. Un samaritano libre del legalismo era el mejor protagonista para demostrar que la moral del Padre Celestial era todo lo contrario a la moral oficial, y que el amor o la solidaridad para con el hermano necesitado seguía siendo el único medio para demostrar el mandamiento del amor para con el Padre. Tercero, la conciencia de Jesús frente a la solidaridad. Jesús no quiere construir una teoría sobre la misericordia o el amor. Le interesa la práctica. Esto es lo que verdaderamente humaniza y salva. Por eso su posición es sencilla. Narra la parábola y no da él mismo el parecer. Más bien se lo pregunta al doctor de la ley. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo? La respuesta que da el servidor de la ley, en cuyo nombre se impide la práctica del amor, es el mejor argumento para demostrar la corrupción del sistema legal. Aunque el doctor de la ley objetivamente ve la necesidad del amor y la atrocidad que se comete por la fidelidad a la ley, en la práctica se siente impedido de vivir el amor, pues su conciencia se acostumbró a no depender del carácter divino de la verdad, sino del carácter humano de las leyes. Por eso Jesús, al ver que le falta lo más importante, lo decisivo, le añade: ve y haz tú lo mismo. La única forma de practicar el amor que tiene un legalista es cortar de un tajo su dependencia de la ley. Por eso existe en las iglesias sacerdotes, obispos, pastores que predican, hablan del amor, pero son aferrados a la ley que por más que hablen del amor,
no lo aplican, no lo viven, no lo practican y mucho menos en la solidaridad. Finalmente, ¿cómo vivir la solidaridad en la propia vida? Dentro de una sociedad dominada por el legalismo, nuestra práctica de la solidaridad tropieza con estas dos dificultades: las leyes de la institución y los intereses personales que muchas veces priman sobre la solidaridad o la ayuda, el servicio a los demás. El legalismo solo tiene una máxima: hacer solo lo que le permita la ley. Lo repito, la única máxima: hacer solo lo que le permita la ley. Y allí entonces sale la definición de justicia: darle a cada quien lo que le toca. Y nos quedamos ahí. Y a veces nos quedamos cortos porque ni siquiera aplicamos esa definición de justicia. Y con esto deja satisfechas las conciencias. Caer en el legalismo y medirlo todo desde los intereses personales nos impedirán pensar en la posibilidad de una sociedad nueva, transformada. La solidaridad que nos exige el reino está por encima de toda ley. El amor es la ley suprema. Hay que guardarlo en el alma, vivirlo desde el alma. Esto es necesario reafirmarlo actualmente, pues estamos llenos de leyes civiles y religiosas que impiden la práctica del amor. Nos vamos enfriando, nos vamos hermetizando, nos vamos cuadriculando. Todo esto incluso se vuelve en contra del amor. Hay que quitarle la legalidad a muchas leyes que no están hechas para hacer crecer a la humanidad en el amor. Jesús quiere absoluta independencia frente al legalismo y frente a los propios intereses. En nuestro interior siguen chocando estas dos mentalidades: una mentalidad legalista que antepone a la solidaridad la práctica de las leyes o los propios intereses, contra una mentalidad para la cual la solidaridad es un valor que hay que anteponer ante toda ley y ante todo interés personal. El reino de Dios, visto desde esta parábola, es esa realidad que quiere seguidores absorbidos de tal manera por la solidaridad que no los detenga ninguna ley humana ni ningún interés personal. Nuestras iglesias, en cuanto que son generadoras de leyes, deben enseñar a tomar el amor, la solidaridad, la necesidad del otro como norma superior. Debemos demostrar que estamos dispuestos a sacrificar nuestros propios intereses institucionales en favor de la solidaridad y del amor. No para aplastar al hermano, no porque se equivocó uno, entonces ya apliquémosle el peso de la ley, sin escucharle, sin un derecho a la defensa legítima, sin la posibilidad de la duda, sin la posibilidad y la proyección de dejar atrás el pecado y más bien incluirlo para poderlo sacar adelante. No, nos dedicamos a la exclusión y cuando excluimos podemos generar unos actores que no tengan tolerancia, que se vayan en contra inclusive de la misma institución civil o si es la iglesia, cualquiera de las iglesias. El reino de Dios requiere de seguidores que sean fieles a esto que nos enseña Jesús. Entonces, no olvidemos estos principios, que se nos queden grabados, que los vivamos en cada momento, en cada día de nuestra vida. La práctica de la solidaridad hay que buscarla más allá de los límites que permite la ley. Solo en la libertad, frente al legalismo, aparece posible la solidaridad. Otra más, los ilegales, por estar libres de las ataduras del legalismo, pueden llegar a ser perfectos modelos de solidaridad. Siempre hay alguien objeto de solidaridad. Un principio más: los modelos oficiales de piedad y de legalidad no son los mejores modelos de solidaridad. A veces nos quedamos en lo religioso, en el culto, en la rúbrica, en la norma y no en una celebración para la vida y una vida que se celebra desde ese aspecto de la humanidad, de la solidaridad, el servicio a los demás. Otro principio más que debe primar en nuestra vida como seguidores del reino de Dios: la solidaridad se dificulta cuando se está metido en el legalismo. Y finalmente, el exceso
de cuidado del samaritano ilegal contrasta con la indiferencia de los ministros oficiales y legales del templo en aquel momento. Hoy, ¿quiénes son esos oficiales que pasan de largo, que se descuidan de su hermano, que lo tienen ahí cerca, al que llaman prójimo, y que lo pisotean, lo excluyen y no le permiten ejercer un ministerio de amor, de servicio y de solidaridad? Como todas las semanas, movidos por un corazón solidario, que traspasa toda ley, toda norma, menos la norma más grande e importante que Jesús nos ha dejado, sino que al contrario es expresión de esa norma, que es la del amor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por los enfermos y por todos los que sufren. Señor, extiende tu mano amorosa y misericordiosa sobre todos los que están sufriendo en este momento por el dolor, por la enfermedad espiritual, física, por los que están sufriendo el abandono, el desempleo, la marginalidad, la injusticia. Señor, todos necesitamos sanación, todos necesitamos de ti, pero extiende tu mano sobre los que más están sufriendo en este momento, quizás un ser querido, un familiar, más aún algunos que están tan cercanos y no los vemos o no nos damos cuenta o no queremos ver, Señor, que están sufriendo. Ten compasión y misericordia de ellos, y a nosotros danos un corazón para ser misericordiosos y solidarios con los que sufren. Ayuda a todos aquellos que en este momento están viviendo la agonía de la muerte. Dales un buen morir y acógelos en tu casa, Señor. Finalmente, ayúdale a todos aquellos que cuidan de los enfermos y de los más débiles. Dale la fortaleza para no cansarse, para ayudar, para resistir y para mostrarte tú en ellos como mediador, redentor y sanador. Te lo pedimos con la intercesión gloriosa de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al terminar, hambre de Dios, mi gratitud como siempre, por estar conmigo, por compartir con otros. Qué importante es el compartir. A veces nos guardamos las cosas. Inclusive muchos mensajes puede que no me lleguen en el momento a mí, pero a otros tal vez les van a llegar. Por eso hay que compartir. Eso es parte de la solidaridad de la que hablábamos hoy. Así que gracias por compartir, gracias por el apoyo en todos los aspectos, incluyendo el apoyo y el soporte económico. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que bendiga a tu familia y nos vemos en la próxima semana en Hambre de Dios.